Imagina estar viviendo una mañana cualquiera. Imagina levantar a tu hijo, prepararlo para ir a la escuela, subir al coche con tu papá y salir rumbo a la rutina de siempre, sin saber que esos minutos serán los últimos que compartas con quienes más amas. ¿Qué pensarías si te dijeran que, mientras conduces tranquilamente, alguien te observa, te sigue y espera el momento exacto para arrebatarte la vida sin darte siquiera la oportunidad de reaccionar? Si tú estuvieras en ese lugar, si fueras tú quien regresa del colegio de tu hijo, sintiéndote en absoluta normalidad, jamás imaginarías que en segundos todo se rompería. Y sin embargo, eso le ocurrió a una mujer joven, madre, hija y hermana, cuya historia, llena de sueños, luchas y esperanza, terminó en un acto brutal que no solo apagó su vida, sino que dejó a una familia entera enfrentando la injusticia, la impunidad y el dolor más profundo. Hoy te contaré su historia. Una historia que podría ser la de cualquiera. Una historia que duele, que indigna y que exige ser escuchada. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga. Y antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban, que dejen su me gusta y que nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Hoy vamos a hablar de Brenda Edith, una mujer cuyo carácter estaba hecho de una mezcla muy particular de ternura y firmeza. Quienes convivieron con ella la describen como una persona cariñosa, sensible y siempre atenta a los demás. Tenía esa habilidad natural para unir a su familia, para hacer que todos se sintieran acompañados incluso en días difíciles. Había en ella una inocencia luminosa, una manera de ver el mundo que, aunque a veces no le permitía notar su dureza, llenaba de calidez cualquier espacio que tocaba. Desde pequeña, Brenda imaginaba una vida sencilla, pero llena de amor. Una pareja estable, hijos y un hogar construido desde el cariño. Ese sueño se convirtió en uno de los motores más profundos de su vida adulta. Aspiraba a formar su propia familia, una que para ella representara estabilidad, respeto y afecto verdadero. Después de concluir sus estudios de preparatoria, Brenda tomó la decisión de estudiar Derecho, influenciada en parte por la experiencia de su hermana. Aquello se convirtió en uno de sus mayores orgullos. Con esfuerzo y dedicación, logró graduarse como abogada y poco después comenzó a trabajar. Aunque apenas iniciaba su camino profesional, mostraba la disciplina y el entusiasmo de alguien que veía un futuro lleno de posibilidades abrirse frente a ella. En esa etapa de crecimiento profesional, el camino de Brenda se cruzó con el de Ricardo N. Ocurrió mientras ella realizaba su diplomado en criminalística. La escuela le solicitó completar su servicio social y fue asignada al Ministerio Público de Toluca. Ahí, entre guardias, trámites y rutinas de oficina, ella conoció a Ricardo, quien trabajaba como auxiliar en la institución. Al principio todo fue cordial, una relación basada en el trato cotidiano entre compañeros que compartían horarios y actividades. Con el tiempo surgió cierta camaradería, una conexión ligera, sin intenciones románticas. Cuando Brenda terminó el servicio social, cada uno siguió su camino, quedando solo como un recuerdo más de ese periodo profesional. Años después, una reunión de antiguos compañeros los volvió a poner frente a frente. Para ambos fue como si el tiempo no hubiera pasado. Conversaron, se pusieron al día, y esa interacción que antes había sido casual tomó un sentido diferente. Ahora buscaban seguir en contacto, continuar las conversaciones después de la reunión, enviarse mensajes y mantenerse cerca. Las pláticas se volvieron parte de la rutina diaria. Hablaban de gustos, de planes y de lo que hacían durante el día. Pronto comenzaron a salir, a compartir comidas, idas al cine y detalles que alimentaron la idea de un futuro juntos. El 14 de febrero él le pidió que fuera su novia y ella aceptó con ilusión, convencida de que estaba iniciando una etapa seria y estable. La relación avanzó más rápido de lo que muchos esperaban,
incluso la propia familia de Brenda. Ese mismo año, ella descubrió que estaba embarazada. Primero se lo contó a su hermana y después a sus padres, preparándoles una sorpresa con una pequeña caja que contenía unos zapatitos tejidos, la prueba de embarazo y el ultrasonido. Por su parte, Ricardo expresó su intención de formalizar la relación y construir una familia juntos. Poco tiempo después, ambas familias se reunieron para pedir la mano de Brenda, y sin esperar demasiado, la boda se llevó a cabo. Para entonces ella ya estaba embarazada, feliz y esperanzada con ese nuevo capítulo que comenzaba. Sentía que estaba cumpliendo uno de sus sueños más importantes: formar una familia y ver crecer a su hijo en un ambiente lleno de amor. Después de casarse, Brenda dejó la casa de sus padres y se mudó al hogar de la familia de Ricardo. Desde el inicio, esa etapa marcó su vida de manera profunda. En lugar del ambiente cálido que había imaginado, se encontró con un entorno rígido, lleno de reglas, comentarios hirientes y dinámicas de control. La madre de Ricardo tenía una presencia dominante en el hogar. Daba órdenes constantes y esperaba obediencia absoluta. Brenda debía hacerse cargo de la cocina, la limpieza y otras tareas domésticas, casi siempre bajo indicaciones estrictas. Aunque ella intentaba evitar conflictos, sabía que cualquier diferencia podía generar discusiones que afectaran su tranquilidad y la de su hijo. Con el paso del tiempo, Brenda comenzó a notar un cambio en Ricardo. Lo que al principio había sido atención y cariño, se transformó en distancia. Él llegaba del trabajo sin dirigirle la palabra, se encerraba en su rutina y evitaba compartir momentos con ella. Sus largas guardias en la fiscalía se convirtieron en la excusa constante para ausencias cada vez más prolongadas. Además de esa frialdad, aparecieron señales más preocupantes. Ricardo empezó a usar su puesto laboral como herramienta de intimidación. Le repetía que si algún día ella intentaba irse o llevarse al niño, él tenía palancas suficientes para quitárselo. Para Brenda, esas amenazas pesaban profundamente, porque su mayor temor era perder a su hijo. La distancia emocional entre ambos ya era evidente, pero fue un detalle inesperado el que despertó una sospecha decisiva. Una noche, Ricardo dejó su teléfono en la cama antes de entrar al baño, algo inusual en él, que en los últimos meses cuidaba su celular con recelo. Movida por una mezcla de intuición y necesidad de respuestas, Brenda tomó el dispositivo para revisarlo. No encontró mensajes comprometedores con otras mujeres, pero sí una aplicación desconocida de icono amarillo. Aquello encendió su inquietud. Sin confrontarlo, esperó. Al día siguiente, ya sola en casa, instaló la misma aplicación en su celular para entender de qué se trataba. La aplicación era un espacio de encuentros sexuales entre hombres, con perfiles, preferencias y conversaciones explícitas. El impacto emocional para Brenda fue contundente. No se trataba solo de una infidelidad. Era la existencia de una vida paralela que jamás imaginó. Para confirmar sus sospechas, creó un perfil falso y comenzó a interactuar con un usuario cercano. Durante semanas intercambió mensajes que dejaban ver coqueteos e insinuaciones. Una madrugada decidió pedirle una fotografía. La imagen que recibió fue la confirmación final. Era Ricardo. En ese instante, algo dentro de Brenda se quebró. Sentía que no se trataba únicamente de una traición sentimental, sino de la fractura total de la confianza que había depositado en él. Después de confirmar la verdad, Brenda buscó apoyo en sus padres para dejar la casa donde vivía. No quería enfrentamientos, solo salir en paz con su hijo. Pero cuando comenzó a recoger su ropa y la del pequeño, la familia de Ricardo reaccionó con hostilidad. El padre de Ricardo bloqueó la salida con su vehículo. Su hermana empezó a gritar dentro de la casa. Y cuando Ricardo llegó y vio la evidencia en el teléfono, pasó del llanto al enojo. Le arrebató el celular, lo estrelló contra la pared y exigió revisar bolsa por bolsa, como si ella estuviera robando. Incluso tiró la ropa del niño en la calle y no permitió que Brenda se llevara varias de sus pertenencias. En medio de ese caos, Brenda logró salir con su hijo
y algunas cosas esenciales. Regresó al hogar de sus padres con un dolor inmenso, pero con la convicción firme de no volver. Había decidido que no criaría a su hijo en un ambiente dominado por el control y la manipulación. Lo que no sabía era que lo más grave aún estaba por venir. Una vez que regresó a la casa de sus padres, Brenda comenzó a reconstruir su vida desde cero. La ruptura la había dejado emocionalmente agotada, pero tenía un hijo pequeño que dependía completamente de ella, y eso la impulsaba a seguir adelante. Pronto abrió su propio negocio, decidida a ofrecerle estabilidad y un entorno tranquilo. Mientras tanto, la relación con Ricardo quedó limitada a lo estrictamente necesario, la convivencia del niño. Un juez otorgó a Brenda la guardia y custodia total, estableció los días de visita y fijó el monto de la pensión alimenticia. A pesar de todo lo vivido, ella cumplió con cada acuerdo. Permitía que el niño viera a su padre y siempre lo mantenía informado sobre cualquier caída, enfermedad o detalle importante, porque creía que su hijo merecía crecer sin tensiones. Brenda era una madre dedicada y presente. Su hijo era el motor de su vida, el motivo por el cual trabajaba, emprendía y buscaba construir un futuro más luminoso. Aunque Brenda había logrado recuperar parte de su tranquilidad, ciertos comportamientos comenzaron a mostrar que Ricardo no había dejado atrás su intención de influir en su vida. Con el argumento de que su hijo necesitaba una familia unida, él empezó a buscarla de nuevo, insinuando la posibilidad de retomar la relación. Brenda, aún firme en su decisión de no volver, sentía presión emocional por el bienestar del pequeño, lo que le generaba dudas ocasionales. Llegaron a hablar y salieron un par de veces como familia. Pero ese acercamiento no tenía un propósito sincero. Brenda notó cambios en la actitud del niño, frases inusuales, ideas confusas sobre dónde debía estar y comentarios que no parecían suyos. Era evidente que desde la otra casa se estaba intentando moldear la percepción del pequeño, desplazando lenta y cuidadosamente la figura de su madre. Brenda comenzó a ver que la situación no se trataba de una reconciliación auténtica, sino de un intento de control que se extendía hacia su propio hijo. Llegamos al 29 de mayo de 2023, un día que comenzó como cualquier otro para Brenda. Esa mañana llevó a su hijo a la escuela acompañada por su padre, Apolinar. Era parte de una rutina sencilla que ella disfrutaba, un momento tranquilo en familia, sin señales de alarma ni presentimientos. Después de dejar al pequeño en el colegio, Brenda y su padre emprendieron el regreso a casa. Al acercarse a un puente, el tráfico los obligó a detenerse en un semáforo. Todo parecía normal. Conversaban de manera habitual, sin imaginar lo que ocurriría segundos después. En cuestión de instantes, detonaciones irrumpieron en el ambiente. Apolinar escuchó los disparos y, confundido, pensó que quizá se trataba de un asalto cercano. Pero cuando volteó para alertar a Brenda, la encontró inconsciente, con sangre brotando de su cabeza. Intentó detener la hemorragia desesperadamente, pero ya no respondía. La vida se había apagado sin que él pudiera hacer algo. En estado de shock, Apolinar bajó del vehículo y pidió ayuda a una patrulla que pasaba cerca. Los policías reaccionaron de inmediato y lograron alcanzar a los agresores casi al instante. Eran dos hombres. Uno había disparado directamente contra Brenda a través del parabrisas, y el otro lo esperaba en una motocicleta para escapar. La detención fue rápida. Cuando los oficiales intentaron asegurar al conductor de la motocicleta, él intentó huir corriendo, pero fue sometido y presentado ante el Ministerio Público. Ambos quedaron bajo custodia y fueron trasladados a la Fiscalía para ser identificados como los autores materiales del ataque. Aún así, nada podía deshacer lo ocurrido. Durante su primera declaración, el hombre que había disparado, Eduardo, aceptó haber sido el responsable directo del ataque. Describió la motocicleta, la ruta y la forma en la que se ejecutó todo. Dejó claro que no se trataba de un robo ni de un acto impulsivo. Era un trabajo por encargo, un asesinato planificado. La declaración tomó un giro inesperado cuando Eduardo explicó que no había actuado por decisión propia. Dijo que había recibido instrucciones directas de alguien más
y con calma mencionó un nombre: Irving. Para la familia de Brenda, ese nombre no era ajeno. Irving había estado presente en la boda y era conocido como el mejor amigo de Ricardo. Escuchar que él estaba vinculado a la declaración del asesino fue un golpe que mezcló incredulidad y terror. En noviembre, la verdad llegó de una forma que nadie esperaba. Una tarde, el hermano de Ricardo llegó a la casa de la familia de Brenda. Estaba temblando, con el rostro desencajado. Apenas le abrieron la puerta, comenzó a llorar sin control. Entre sollozos, confesó algo que la familia temía imaginar. Ricardo e Irving Daniel Salas Romero habían ordenado el asesinato de Brenda. Dijo que él lo sabía desde el mismo día del ataque. Contó que Irving se había quedado dentro de la casa de la familia de Ricardo durante el inicio de las investigaciones y que tanto sus padres como él conocían la verdad, pero habían callado por miedo. Con el paso del tiempo, la tensión dentro de su propio hogar se volvió insoportable y ya no pudo soportarlo más. Cuando la familia preguntó por qué lo habían hecho, la respuesta fue estremecedora: por el niño. Según relató, Ricardo estaba obsesionado con obtener la custodia total. Quería formar una familia con Irving usando al pequeño, y en esa visión distorsionada, Brenda era un obstáculo que debían eliminar. La familia llevó al hermano a la fiscalía para formalizar su testimonio, marcando un punto decisivo en la investigación. En la fiscalía, el hermano de Ricardo explicó cómo su familia sabía del plan y cómo Ricardo había facilitado información para llevarlo a cabo. Contó que Irving presionó a Eduardo para aceptar el trabajo, llegando incluso a amenazarlo con hacerle daño a su propia familia si se negaba. Bajo esa presión, Eduardo terminó accediendo. La instrucción era directa: matar a Brenda. Con la declaración del hermano y la ampliación del testimonio de Eduardo, la fiscalía reunió elementos clave: testigos directos, vínculos comprobados y un patrón claro en la preparación del crimen. Finalmente, en diciembre de 2023, Ricardo e Irving fueron detenidos. Con los autores materiales ya bajo custodia, comenzaron los procesos correspondientes. Eduardo, quien había disparado directamente contra Brenda, aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una pena de 27 años de prisión. El joven de 18 años que conducía la motocicleta decidió no aceptar culpabilidad y enfrentó un juicio oral. Ahí se comprobó plenamente su participación y fue sentenciado a 47 años. Mientras tanto, los procedimientos contra Ricardo e Irving, considerados los autores intelectuales, avanzaban con mayores dificultades. A pesar de las declaraciones claras de Eduardo y del testimonio del hermano de Ricardo, cada trámite parecía más desgastante y lento de lo esperado. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia clave. Ricardo e Irving fueron presentados ante el juez mientras la fiscalía expuso cada prueba, cada vínculo y cada amenaza previa. Eduardo compareció por videollamada y confirmó nuevamente que ambos habían pagado por el asesinato de Brenda. Los señaló sin dudar, describió sus apariencias, su posición en la sala y la manera en que se relacionaron con él. Incluso reveló un detalle inquietante. La urgencia era tal que Ricardo pidió adelantar el ataque para un lunes, el día en que Brenda llevaría a su hijo a honores a la bandera. Parecía que todo estaba claro, que el caso estaba sostenido por testimonios directos y evidencia sólida. Sin embargo, la resolución tomó un rumbo inesperado. El juez emitió una sentencia mixta. Reconoció la responsabilidad de Irving y lo condenó a 47 años con 8 meses de prisión, pero absolvió a Ricardo, permitiéndole recuperar su libertad. El impacto para la familia fue devastador. A pesar de los testimonios, de las declaraciones y de los antecedentes, el juez priorizó detalles irrelevantes por encima de la gravedad del caso. Ricardo salió del centro de detención como un hombre libre y, debido a la ausencia de una sentencia condenatoria, mantuvo la custodia del niño. Para la familia de Brenda, aquello fue un golpe que parecía imposible de asimilar. No solo habían perdido a su hija, ahora temían también por el bienestar emocional del pequeño, quien vivía bajo el cuidado de quien, según las pruebas,
había ordenado la muerte de su madre. A pesar del duro golpe que significó la absolución de Ricardo, la familia de Brenda no se rindió. La fiscalía anunció una apelación y el proceso quedó abierto, aunque hasta noviembre de 2025 no existía una resolución final. Mientras tanto, vivían con la amarga sensación de que el sistema había fallado. Fallado a Brenda, fallado a su hijo y fallado a ellos, que habían luchado por conocer la verdad. En la vía civil se estableció un acuerdo que les permitía convivir con el niño cada 15 días. Con cada visita, los abuelos y los tíos lo recibían con cariño, procurando no cargarlo con el peso de la tragedia que lo rodeaba. Le hablaban de su mamá con ternura, recordándole quién fue, cuánto lo amaba y qué soñaba para él. Era su manera de mantener viva la memoria de Brenda sin causarle daño. El futuro seguía lleno de incertidumbre. La apelación representaba la última esperanza para que el caso se reabriera y se reconociera lo que la familia sabía con el corazón y con las pruebas: que la muerte de Brenda no fue un hecho aislado, sino un plan para arrebatarle a su hijo. Aún con el dolor a cuestas, la familia continuaba luchando. Cada día, en cada trámite y cada audiencia, llevaban consigo la fuerza de Brenda como una forma de resistencia. La historia de Brenda no solo revela la crueldad con la que una vida puede ser arrebatada, sino también las grietas profundas de un sistema que, incluso frente a testimonios claros y evidencias contundentes, puede fallar en proteger a quienes más lo necesitan. Su caso nos obliga a mirar de frente una realidad dolorosa. Cuando la justicia no actúa con firmeza, quienes buscan verdad y reparación quedan expuestos a un segundo duelo, uno donde la impunidad pesa tanto como la pérdida misma. Ninguna familia debería volver a vivir lo que la de Brenda ha enfrentado: la impotencia de ver cómo la verdad lucha contra un aparato lento, desigual y muchas veces indiferente. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Cada interacción ayuda a que estas historias reales de crimen y justicia lleguen más lejos, para que la memoria de víctimas como Brenda nunca se apague. Nos despedimos por ahora. Gracias por estar aquí, por escuchar y por no olvidar. Nos encontramos en el próximo episodio.